situación. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días a los que nos escuchan y nos miran. Ayer hemos tenido una larga sesión en el Congreso de la República, al que había sido convocado el primer ministro Aníbal Torres para que se explique sobre declaraciones respecto de la movilización que debe haber para la defensa de su gobierno. No sabemos qué resultados haya podido producir esa sesión. Quizá lo importante estaba teniendo lugar mientras tenía lugar esta sesión, con una decisión judicial que puede ser decisiva y que de la cual conoceremos esta tarde, aquella a la que se ha referido Mabel Huertas. Efectivamente podríamos pronto tener a un presidente no solamente con 6 investigaciones fiscales sobre él, sino además con una hija, como la llama él, detenida bajo régimen de prisión preventiva, si es que es verdad que las otras 2 personas que habían sido detenidas, los hermanos Espino, empresarios en Chota, resultan siendo colaboradores eficaces o colaboran de alguna manera u otra para poner en evidencia un nuevo caso de corrupción con pruebas. Felizmente, que en este panorama poco alentador ha habido un comunicado de obispos de todo el territorio de nuestro país que preconizan que nuestro país vaya a una transición. Tendremos ocasión de hablar hoy con uno de los obispos, el cardenal Barreto, para que nos explique cómo conciben los obispos del Perú que se pueda diseñar esa transición que es cada vez más urgente. Y no solo eso, Fernando, sino se suman más voces para un adelanto de elecciones, más voces desde el Congreso de la República. Y eso es, entre otras cosas, lo que vamos a conversar con el almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también congresista de la República por Renovación Popular. Almirante, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor Montoya. A ver, empecemos por la jornada de ayer en donde se presentó el premier Aníbal Torres, ¿no? Para dar las explicaciones supuestamente de lo que él en algún momento manifestó, ¿no? Este llamado a la movilización. ¿Usted se ha encontrado satisfecho con estas explicaciones? No, fíjese, ese tiempo que iba a ir a limpiarse, ¿no? A usar eso como un escenario para dejar mal al Congreso y quedar bien él, como lo ha hecho en otras oportunidades. Lamentablemente así sucedió, o sea, no aclaró nada, no reconoció nada, y sirvió para que escuchara los comentarios que tienen los congresistas sobre su acción. ¿No? La reunión se llevó de manera bastante sobria para los estilos del primer ministro y no hubo mayores incidentes, solamente el escuchar las diferentes opiniones. Ahora, yo en particular he hecho una denuncia constitucional contra él, la presenté la semana pasada, esta semana, el lunes, por lo que realizó en Palacio de Gobierno en estos días, ¿no? Asusar a la población, generar un ambiente realmente agresivo contra el Congreso, ¿no? Y está rodeado también de delincuentes. Pero ¿usted aceptaría en principio lo que el primer ministro también ha argumentado, que los ataques también han venido desde el Congreso de la República al Ejecutivo? Él ha mostrado inclusive videos, ¿no? No hemos hecho ningún ataque al Ejecutivo, estamos actuando de acuerdo al marco constitucional vigente. El video que ha mostrado él es un video de civiles, no de personas que no son del Congreso. Es una marcha que ha tomado en algún sitio y aparte está modificado también, según dijeron en la misma sesión. Bueno, señor Pero Montoya, nosotros no hemos usted hecho sabe que ataques parte de lo que se difundió en el video aparece el jefe de su partido, el señor López Aliaga, llamando a la muerte a Castillo. Eso lo hemos visto en el video que se difundió ayer en el hemiciclo. Ese no es el Congreso. El Congreso bueno, no ha hecho pero ningún es el ataque al jefe Ejecutivo. de un partido del cual usted es miembro, señor Montoya. Usted ha entrado al Congreso bajo la autoridad de ese jefe. Escúcheme, señor Fernando. El Congreso es independiente y autónomo. No recibe órdenes de nadie. Nadie tiene mandato imperativo sobre nosotros. Actuamos de mutuo propio, por convicción. Y nadie nos ha dado nada. Y no puede representar la figura del Congreso con la figura de un partido político que está haciendo campaña en este momento en la calle. Están separadas las cosas. Sí, las tenemos bien divididas. No tenemos ninguna influencia ni injerencia. Usted lo que queríamos saber si reprueba
esas incitaciones a la muerte que han sido formuladas por alguien que nos hace saber... Ninguna incitación a la muerte es aceptable, ninguna incitación, venga de donde venga. En ese sentido no es la discusión está acá en que nosotros no hemos atacado al Ejecutivo. Estamos actuando de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. El Ejecutivo es el que ha mantenido un ataque permanente contra el cierre del Congreso. Y eso lo continúa haciendo. En esas exposiciones que han hecho en el Palacio de Gobierno, esas reuniones, la gente gritaba cierre el Congreso, y el Premier azuzaba esos gritos. Estaba presente el presidente y algunos ministros. Eso es un delito, ¿no? O sea, eso configura un delito, definitivamente. Señor Montoya, y estamos haciendo el procedimiento para que llegue a la justicia. Sí, de acuerdo. Usted ha presentado, como nos ha dicho esta semana, una denuncia constitucional. Pero ¿por qué no censurarlo? ¿Por qué no promover que la reunión de ayer desembocase, si lo que piensa usted es eso, y si tiene respaldo, una censura? Eso no ha terminado, se puede seguir discutiendo, pero el tema de la censura lo pidió él. Sí. El mismo ministro pidió que lo censuren. Sí. Quiere que lo censuren. El presidente quiere que lo censuremos. Sí. ¿Para qué? Para pedir una cuestión de confianza y generar una situación política, una crisis que no existe actualmente, y acelerar. Él está desesperado. ¿Y ustedes no se quieren arriesgar a ese escenario? No vale la pena hacerlo. Desde mi punto de vista, ahora hay 130 congresistas, cada uno tiene una manera de ver diferente el tema. Desde mi punto de vista, lo que vale son las cosas contundentes, que es lo que estoy haciendo. Una denuncia que la va a ver el Congreso, de ahí va a pasar al Poder Judicial, y el Poder Judicial decidirá si es delito o no es delito, y si van presos o no van presos. Y en todo caso, el escenario de adelanto de elecciones, como lo está proponiendo el congresista Elvis Vergara, ¿es algo con lo que usted estaría de acuerdo? Yo le haría una pregunta. ¿Ustedes saben a qué tiempo se refieren? Adelanto de elecciones significa modificar la Constitución. Modificar la Constitución significa 2 legislaturas. Si corremos, la segunda legislatura estaría terminando en marzo, adelantándola, y de ahí vendría el proceso electoral, que hay elecciones primarias, que eso toma como 8 meses más o menos. O sea, en el julio del 2024 estaría juramentando ese presidente, después de las elecciones. El adelanto de elecciones no es solución, la única solución rápida es la vacancia. La otra tiene 2 años de camino por delante. Bueno, tenemos la experiencia del año 2000 en que por un acuerdo se logró hacer esa transición de una manera más rápida que lo que usted parece temer. Si hay una Nosotros no vamos a dar un golpe de Estado. Eso es dar un golpe de Estado. Cambiar la Constitución a mi gusto es dar un golpe de Estado. Respetar los marcos constitucionales y vivir en democracia. Pero dentro del marco constitucional se pueden adelantar las elecciones, todo siempre por la vía legal. Así le explico, pues para adelantarlas me toma hasta 2024. Esa es la vía legal. La vía del golpe es hago un acuerdo y terminamos esto en 3 meses. Ese es el golpe. Nosotros somos demócratas, hemos jurado defender la Constitución y vamos a mantenernos dentro del marco constitucional. Y ese marco constitucional propone, da la herramienta perfecta para terminar esto. Sí. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiéramos saber, en su concepción y respetando, como ha insistido usted, el marco constitucional, ¿cuál es la salida? Es decir, ¿cuál es el camino para una transición democrática? Nos lo contesta, por favor, congresista Montoya, después de una breve pausa. Estamos conversando con el congresista Jorge Montoya de la bancada de Renovación Popular, que nos ha explicado que la idea del adelanto de elecciones tomaría demasiado tiempo y tendríamos que esperar hasta el año 24 para un cambio en la presidencia. Y por otra parte, nos ha dicho que la censura del ministro Aníbal Torres, primer ministro, abriría posibilidades riesgosas hacia una disolución. De manera que lo que él ha hecho es presentar una denuncia constitucional contra el señor Castillo y queríamos saber entonces cómo, a partir de esas constataciones que hace usted, diseña una transición tal y como ha sido preconizado por los obispos en un comunicado que se ha difundido el día de ayer. Sí, fíjese, el tema es bastante complejo, pero simple de entender y simple de solucionar también en el tiempo. El primer punto, mi denuncia constitucional ha sido al Premier, no al presidente. Sí. Y va a continuar su camino. Sí, segundo, el tema de lo que la Constitución nos permite hacer.
Lo que la Constitución nos permite es vacarlo por incapacidad moral permanente. Esa es la forma más rápida, la más rápida de hacer, pero no significa que se vaya a aplicar ahora. Primero hay un paso previo, que es inhabilitar a la señora Boluarte. Eso es decisión del Congreso, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Y es un tema que actualmente lo está manejando el partido de Acuña. Y lo tiene congelado, ha tenido congelado y va con una lentitud tremenda. Sí. Pero por más lento... Parece que hemos perdido la comunicación con el congresista Montoya. Vamos a ver si en estos instantes la retomamos. En todo caso, queda bastante claro que continúan con la vacancia desde Renovación Popular, pero lo cierto es que no hay los votos hasta el momento y que tampoco irían por un adelanto de elecciones porque, como lo ha señalado, esto significaría recién que en el 2024 pues hayan elecciones y esto tome más tiempo cuando la situación parece insostenible. Creo que hemos restablecido el contacto con el congresista Montoya. ¿Nos escucha, señor Montoya? Sí, los escucho, los Sí. escucho. Nos estaba explicando ustedes que había que pasar por la inhabilitación de la vicepresidenta, que usted dice viene siendo congelada por el partido APP de César Acuña. Sí, van con una lentitud tremenda, ¿no? Más lento que una tortuga. Pero aún con toda esa lentitud es 10 veces más rápido que el adelanto de elecciones. Así que si no logramos cambiar esa actitud y siguen con toda su lentitud, serán 3 meses. En esos 3 meses, al tercer mes, se vaca el presidente. Eso es cosa de 2 días. Y antes de fin de año estamos llamando, a fines de año estamos llamando a elecciones presidenciales. La transición se tiene que dar ¿en qué? En que los partidos que no están en el Congreso y los que están en el Congreso, pero los partidos, no las bancadas del Congreso, se reúnan y busquen hacer un frente único y encuentren acuerdos. El Congreso tiene que seguir su camino independiente. No puede mezclarse con los temas de transición política que tiene que hacerse a nivel país. ¿No? Eso tiene que darse de esa manera, buscar un candidato de consenso que se prepare para esas elecciones que van a venir sí o sí, ¿no? Y ver cómo solucionan el problema ellos. Pero la transición en el Congreso, Montoya, es acelerar los cambios constitucionales que se han hecho en la modificación de la Constitución, que permita tener un buen sistema democrático cuando se haga el llamado de elecciones. Pero toda esta estrategia que nos ha presentado usted reposa sobre la posibilidad de reunir 87 votos, porque si no hay eso, nada funciona de lo que nos ha explicado usted. Se van a conseguir los votos. Si Acuña dice que es oposición, lo vamos a tener los votos definitivamente. Bueno. Ahí no veo mayor problema. Bueno. En el tiempo se va a dar. Bueno, veremos entonces si las matemáticas acompañan el diseño que ha hecho usted. En todo caso, muchas gracias por explicarnos su punto de vista y las conclusiones que saca de la sesión que hubo ayer en el Congreso de la República. Mabel. Vamos ahora a conversar con el congresista Edgar Tello de la bancada del bloque magisterial, congresista